eso, ¿no? Entonces, tenemos moderno, escueto y excesivo. Yo creo que por lo menos podríamos hacer una referenciación histórica con respecto al barroco. Sor Juana Inés de la Cruz es en el ámbito o en el contexto de la literatura novohispana o mexicana, si la quieren ver así, pues era barroquista, ¿no? Su producción. Y evidentemente, si pensamos en esta diferencia de 400 años, más o menos, pues de moderno no tiene nada, ¿no? Y nos están preguntando por aspectos de sinónimos. Entonces, les reitero, ¿no? Hay muchas cosas de las que se pueden valer para de pronto llegar a una respuesta, aunque no pudiéramos entender del todo el significado de esa palabra en ese contexto, ¿no? Entonces, les reitero, lo moderno con lo barroco, pues son bastante opuestos en este sentido, entonces ya lo podemos eliminar. Y nos queda escueto y excesivo, que entre sí son antónimos también, ¿no? La palabra escueto y la palabra excesivo son antónimos entre sí. Lo escueto es lo sencillo, ¿no? Lo que es simple, lo que es conciso, concreto. Y lo excesivo, pues es justo lo barroco, ¿no? Porque lo barroco se caracteriza por tener como muchas formas, muchos adornos, muchos movimientos, ¿no? Y entonces, les reitero, si de pronto podían hacer esta relación con aspectos que ya hemos llegado a mencionar sobre el barroco o el barroquismo, pues de pronto puede ser un poquito más sencillo. Y por eso les digo, válganse de las distintas ideas o de la distinta información que ustedes puedan tener con respecto a ciertas palabras en ciertos contextos de uso que alguna idea les va a dar o de alguna forma los va a acercar a la respuesta, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión, excesivo. Que si lo piensan, luego también jueguen con la sustitución, ¿no? Si estamos pensando en un sinónimo, pues sustituyan en ese contexto. Tu discurso excesivo, o sea, fue demasiado, ¿no? Y con digresiones provocó aburrimiento en el auditorio. Tiene todo el sentido, ¿no? Considerar que algo que de pronto ya es mucho, que ya duró demasiado, ¿no? Pues eventualmente terminará generando aburrimiento. Y por eso les digo, ¿no? Pueden jugar también con esta sustitución en el contexto. Tu discurso moderno provocó aburrimiento en el auditorio. No tiene mucho sentido la relación ahí, ¿no? O tu discurso escueto provocó aburrimiento en el auditorio. Pues si es algo escueto, es algo breve, ¿no? Es algo eficiente, algo rápido en cierto sentido. Y entonces no tendría mucha relación ahí con el hecho de provocar aburrimiento. Entonces son aspectos que podemos ir considerando acá. Bueno, voy a mover esto acá para que nos aparezcan por lo menos las tres primeras y vamos a ir señalando con palomitas y tachas cuáles son las correctas. Bueno, más bien con palomitas, ¿no? Entonces, C dijimos para la primera. Segunda, selecciona la opción que indique la palabra con significado similar a la señalada. Marta veía los vestigios de un papel consumido por las llamas, ¿no? Ojo, de pronto la palabra cenizas puede ser muy llamativa, porque si pensamos en qué se produce cuando un papel es consumido por las llamas, pues de forma tal vez obvia, pensaríamos en la cuestión de las cenizas, pero nos está hablando de los vestigios. Y si hablo de los vestigios, no me refiero entonces a la ceniza que se produce después de quemar, sino a lo que no se alcanzó a quemar, ¿no? Efectivamente, a las sobras. Esa es la cuestión con respecto a ello, ¿vale? Entonces, espero que puedan visualizar esta diferenciación. Una cosa es la ceniza, que es el papel quemado, y otra cosa es el papel que no se alcanza a quemar. Esos son los vestigios, esos son los restos en este caso, ¿no? Entonces, efectivamente, la respuesta tendría que ser aquí el inciso B. Pedazos no funciona porque, pues, un pedazo puede ser algo que se rompe, por ejemplo, y no necesariamente que se quema en este contexto. Tres, opción que corresponda al antónimo en este caso. Actualmente ya no es extraño ver cómo han proliferado los tratamientos o remedios para controlar el sobrepeso. ¿Cuál sería ahí la cuestión? Pues es proliferar, ¿no? Seguramente ya conocen este concepto porque llevan clases de biología, ¿no? Yo creo que es una palabra que en biología se llega a utilizar mucho, proliferar. Las bacterias proliferan, por ejemplo, ¿no? En el cultivo adecuado proliferan las bacterias, ¿no? Efectivamente, se multiplican muy rápido. Y entonces, si ustedes pueden relacionar esta idea del proliferar con el multiplicar, pues evidentemente aquí la cuestión tiene que ser, ojo, nos piden antónimo, ¿no? No sinónimo. Pulular sería sinónimo. Por ahí algunos estaban señalando que el inciso B, pero la pregunta plantea antónimo o significado opuesto. Entonces, pulular específicamente sería sinónimo de proliferar, pero entonces la respuesta correcta sería disminuir, ¿no? Que si se dan cuenta, pues tenemos justo esta relación de una se opone a la otra dentro de los significados de las opciones. Entonces,
atentos a leer, ¿no? A identificar qué me están pidiendo exactamente para de pronto no llegar a cometer estos errores, porque si no leí exactamente si me piden sinónimo o antónimo, pues de pronto me puedo equivocar en cuanto a la respuesta. Entonces, ahí tendríamos estas primeras tres. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que hemos señalado? Ok, borro esto y pasamos a los siguientes. Bueno, vamos con estos dos nada más primero. Hay que completar los espacios con las palabras que den sentido al fragmento. ¿Cuál sería acá? Claro, ¿no? De forma muy obvia tendría que ser el inciso A, por ese hay específicamente. El hay con H e Y sabemos que significa haber, ¿no? Y entonces, en el contexto entenderíamos que recuerda que hay, que existen desechos, ¿no? Entonces, ojo ahí, porque ahí, como dice el inciso B, recuerden que es un adverbio de lugar. Y hay sin H es una exclamación, es una onomatopeya o es una interjección, ¿no? Como quieran referirla, cualquiera de los tres nombres pueden funcionar. Entonces, por el contexto sabemos que estamos refiriendo al verbo haber. Y entonces yo creo que es muy sencillo en este caso. ¿Qué tipo de relación hay entre las palabras hay, ahí y hay, ¿no? Otra vez, ¿cómo dijimos que se llaman estas? ¿De qué forma se están relacionando? Son parónimas, ¿no? Efectivamente, hay y ahí son palabras parónimas, porque recuerden, suenan similar, no suenan exactamente igual, sino que suenan parecido, pero evidentemente son palabras distintas. Y entre desechos con H intermedia y desechos con dos Hs intermedias, pues ahí evidentemente estamos hablando depende de cómo lo pronunciemos, ¿no? Porque hay personas que no hacen ninguna diferenciación. Hay quienes dicen simplemente desechos y desechos, ¿no? Pero hay personas que sí pronuncian una diferenciación, desechos y deshechos, ¿no? Que de pronto a lo mejor esa sería la forma más adecuada, como hacer este deshechos y desechos, ¿no? Como la diferenciación. Pero bueno, mayormente la diferenciación la podemos de pronto llegar a notar por aspectos de homofonía, ¿no? Entonces, bueno, a la respuesta. 5. Igual hay que completar los espacios que completen el fragmento. Algo similar ya habíamos visto con respecto a estas palabritas cuando justo estuvimos haciendo ejercicios con respecto a C, S y Z, ¿no? Bien, efectivamente, ¿no? La respuesta tendría que ser B en este contexto, porque ya sabemos que consciente con S se refiere a consentir, como apapachar puede ser un significado o como aceptar, ¿no? O estar de acuerdo con respecto a algo, ¿no? Ahí tendríamos esas dos posibilidades. Pero en el contexto, evidentemente, eso no queda, ¿no? Tal vez no estés consciente de que para conseguir un ascenso, ¿no? Entonces, claro que la respuesta tendrá que ser este inciso B, consciente, de conciencia. En este caso, tenemos una combinación aquí de doble consonante SC, ¿no? Ascenso de ascender y el ascenso de asentir, ¿no? Es lo que estábamos aquí refiriendo al último ejemplo. Entonces, claro, efectivamente ve la respuesta. Justo, ¿no? Consciente con C, pues no entra bajo ninguna clasificación o caracterización que podamos considerar existente, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya lo teníamos también fácil. 4A y 5B. Borro esto y vamos a las siguientes. Tenemos 6. Nos pide palabra que signifique lo contrario a la señalada, ¿no? Ya sabemos que de pronto nos van a preguntar de esa forma, directamente por el antónimo o de pronto por la palabra con el significado opuesto, la palabra con el significado contrario, ¿no? Pueden ser las dos formas o las tres formas diferentes en las que se nos pueden plantear preguntas sobre la antonimia. Dice, utilizar un lenguaje diáfano al redactar facilita a los lectores la comprensión de los temas expuestos. Entonces, ojo, me dice que el lenguaje es diáfano y si es diáfano, entonces lo voy a comprender mejor, ¿vale? Hagan esta relación que el contexto nos está proporcionando. ¿Cuál sería, en este caso, el antónimo? Ojo, las tres opciones de respuesta
fuera de contexto, sucio, sombrío y confuso, pueden llegar a funcionar, ¿no? En algún contexto específico pueden llegar a funcionar como antónimos, pero recuerden atender al contexto que se nos está dando. ¿Podríamos hablar de un lenguaje sucio al momento de redactar? Pues claramente no, ¿no? No es un adjetivo que utilizaríamos para referir a las características del lenguaje. Y sombrío menos, ¿no? Como un lenguaje sombrío. Podríamos pensar a lo mejor en palabras que pueden ser sombrías, no sé si en un lenguaje en su totalidad, perdón, sombrío, pero ahí lo relacionaríamos lo sombrío más bien con lo terrorífico, ¿no? En ese contexto. Y aquí hablamos específicamente en la cuestión de comprensión. Entonces, confuso evidentemente tendrá que ser más la respuesta para este caso, ¿va? 7. Oración escrita correctamente, que sigue siendo un aspecto de, si lo piensan, tener presente, perdón, aspectos de relaciones semánticas, ¿no? Porque ¿qué palabras nos interesan en concreto en estas distintas opciones de respuesta? Nos interesa erró y aprender porque existe errar sin H y porque existe aprender sin H. Y entonces yo tengo que pensar en esas otras formas o en esas otras palabras homófonas para determinar cuáles son las adecuadas en ese contexto, ¿no? En B nos pone rehusó con H y reprendida también con H. Entonces sabemos que existe rehusar y reprender sin H, ¿no? Haya con H y doble L y ondas con H, ¿no? Entonces, evidentemente, como ya lo están comentando, aquí la respuesta tendría que ser el inciso B. María se rehusó, o sea, se opuso a asistir a la fiesta y por eso fue castigada. Entonces, ojo, rehusar con H intermedia, oponerse. Reprender con H intermedia, castigar. Porque reprender sin H es como volver a aprender, ¿no? O volver a encender algo. Entonces, ahí la diferencia. Y les reitero, es más bien pensar en aspectos específicos de oposición con palabras homófonas, ¿no? Que suenan igual, pero que se escriben evidentemente de formas distintas. Dice, el detective erró al aprender a una persona inocente. En el contexto, entonces, estamos tratando de decir que se equivocó al atrapar a una persona inocente, ¿no? Pero entonces ese erró tendría que ser si la H, ¿no? Y en el inciso C, espero que haya percibido las ondas de sonido provocadas por mis gritos. Pues las dos cosas están mal, ¿no? Haya con H y doble L sabemos que es de hallar y tendríamos que referir al verbo haber con Y, y ondas, cuando referimos al fenómeno físico, como ya lo hemos comentado antes, pues es sin la H, ¿no? Entonces, bueno, ve la respuesta. 8. Palabra que represente un sinónimo de la palabra señalada en el fragmento. José se considera, o es considerada más bien, una persona ecuánime. Siempre se mantiene sereno y equitativo sin importar lo complejo de la situación. Entonces nos piden sinónimo. ¿Se acuerdan lo que dijimos de lo que significa el prefijo in o im, en este caso su variación, implica negación, como hemos dicho, ¿no? Y entonces, si me están diciendo que una persona ecuánime, ahí mismo me están dando el significado, ¿se dan cuenta? En el contexto de la oración, de la frase, me están diciendo qué significa ecuánime, sereno, equitativo, ¿no? Entonces, ¿qué implica esta cuestión de ser sereno y de ser equitativo como sinónimo? Pues evidentemente imparcial, ¿no? Porque alguien que es imparcial nos dice entonces que no tiene parcialidades, o sea, que no tiene preferencia por ninguna de las dos cosas o por ninguna de las distintas posibilidades que se puedan presentar, ¿vale? Entonces, claro está, la respuesta tendría que ser ese inciso A. Entonces, vean cómo neutro exacto, ¿no? También funciona como sinónimo. Vean cómo leer toda la frase y leer el contexto y prestar atención, en muchos casos nos puede dar el significado como aquí, que es muy obvio. Bueno, entonces quedamos 6C, 7B, 8A, ¿vale? Borro esto y vamos a las últimas 4, 5, 4. Primero estas dos. Opción que señala el par de palabras con significado similar. Tenemos, la profesora María Alejandra nos ordenó realizar una encuesta a los estudiantes del último año. Su intención era descubrir si ellos sentían que habían aprendido algo a lo largo de todo su recorrido académico por el colegio. Ese propósito les parecía muy noble, así que se mostraron dispuestos a colaborar. Este es el otro formato de pregunta que se van a encontrar para las relaciones semánticas, en específico, sobre todo para sinónimos, ¿no? Recuerden que ese es otro aspecto. Nos ponen un fragmentito como este, un tanto extenso, nos señalan ciertas palabras y
de las relaciones que se estén proponiendo en las opciones de respuesta, tenemos que considerar, perdón, si sí están funcionando como sinónimos en ese contexto. En este caso, realizar y colaborar en ese contexto son sinónimos, o intención y propósito son sinónimos en el contexto, o encuesta y recorrido son sinónimos en el contexto. Eso es lo que tendríamos que preguntarnos o cuestionarnos para este formato de pregunta, ¿no? Que también es bastante recurrente en sus exámenes de práctica. Entonces, viendo ahí, de pronto recuerden que si no prestan atención al contexto, puede parecer que más de una opción de respuesta pudiera ser correcta, ¿no? Porque en algún contexto sí podrían funcionar como sinónimos, pero les reitero, nos apegamos a lo que tenemos acá. Entonces, realizar y colaborar, nos dice, nos ordenó realizar como hacer, ¿no? Y colaborar, cooperar. Hacer y cooperar, en este sentido, no guardan ningún tipo de relación sinonímica, ya lo podemos eliminar. Y luego C, encuesta y recorrido. Realizar una encuesta, o sea, hacer preguntas, ¿no? Como un censo o un conteo de algo. Y luego recorrido a lo largo de todo su recorrido académico. ¿A qué se refiere por recorrido ahí? Pues de forma más obvia como a la experiencia adquirida y a las experiencias vividas, a la trayectoria, efectivamente, Chavarrieta. Bien, entonces claramente tampoco establecemos esta relación de sinonimia que se esperaría y ya por descarte elegiríamos incluso el inciso B, ¿no? Intención y propósito, que en este contexto perfectamente su intención era descubrir si ellos sentían que habían aprendido algo, su propósito era tal. Esa intención les pareció muy noble, ¿no? Ese propósito. Los podríamos intercambiar de posición y seguimos conservando el mismo significado en sus respectivas oraciones, ¿no? Entonces, B. Luego 10, opción que tiene un significado opuesto a la palabra resaltada. El profesor nos dijo que el diccionario que estamos usando es viejo y que varias de las definiciones en él son obsoletas, por lo que nos recomendó una lista de diccionarios para comprarlos esta semana. Entonces nos piden significado opuesto, ¿eh? ¿Qué eligieron por ahí? Ok, entonces, ojo, ¿no? Inédito, vean cómo estas tres palabras, si las consideramos o si las pensamos, las tres nos pueden ofrecer algún sentido que en alguna medida o en algún grado se puede oponer al significado de viejo. Porque inédito, pues sí, o sea, de pronto lo podríamos relacionar con algo nuevo. Pero algo que es inédito es algo que ni siquiera se ha estrenado, es algo que ni siquiera ha salido a la luz, ¿no? Y entonces ya bajo esta idea o bajo este significado específico de que lo inédito es algo que ni siquiera ha salido a la luz, podemos ya empezar a señalar un alejamiento, ¿no? A identificar cómo esta parte de, bueno, pues lo viejo implica que ya existía antes, ¿no? Y que posteriormente desarrolló esta característica de, pues, dejar de ser reciente, ¿no? En este sentido. Entonces, por eso podemos eliminar la palabra inédito sin ningún problema, ¿vale? Ahora, ¿buscaron el significado si es que les generó algún tipo de duda de la palabra bisoño? Digo, porque lo ideal sería, bueno, ya eligieron su respuesta, pero les decía, si tienen alguna duda con alguna palabrita, busquen su significado para que se vayan enterando, ¿no? Efectivamente, chavarrita, si buscan el significado de bisoño es nuevo o inexperto, ¿va? Pero también implica esta parte del nuevo. Entonces, si también puede tener este significado de nuevo, ese significado de nuevo en bisoño es aplicable para ese contexto de viejo en cuanto a oposición, claro está. Claro, porque justo nuevo o inexperto tiene que ver con que no existe experiencia, ¿no? Y entonces lo aplicaríamos para un contexto diferente, porque en este sentido estamos refiriendo a viejo bajo el significado de que simplemente no es lo más reciente, ¿no? Al ser viejo no es lo más reciente, entonces en este sentido lo más reciente sería lo actual, el significado opuesto. Entonces, les reitero, ¿no? De pronto les van a poner así dos palabritas o en este caso tres que en algún sentido podrían llegar a parecer una respuesta adecuada, pero si pensamos en los matices más concretos,
concretos o más exactos para estas palabras, nos damos cuenta de que les digo, inédito es algo que ni siquiera ha salido. Y bisoño sí es algo nuevo, es algo inexperto, pero entonces lo podemos relacionar en un contexto en el que una persona no tiene la preparación necesaria, tal vez, por ejemplo, ¿no? O que no tiene justo, evidentemente, la experiencia necesaria, ¿vale? Entonces, ahí por eso elegiríamos el inciso B, actual. Bien, entonces quedamos que tanto 9 como 10 serían B la respuesta. Borro esto. Y vamos con las dos últimas. 11 dice, opción que tiene un significado similar. Finalmente, entregué, perdón, el borrador de mi ensayo de literatura. Espero que no se pierda entre la pila de tareas que le entregaron al profesor, ¿no? ¿A qué se refiere en este contexto por pila de tareas? Pues evidentemente no se refiere a la batería, ¿no? Ahí no estamos hablando de esta cosa que tiene algún tipo de carga específicamente y que hace funcionar aparatos, ¿no? Entonces, evidentemente, justo la respuesta tendría que ser C, un montón, ¿no? La montaña de tareas, efectivamente. Entonces, les reitero, así como estábamos diciendo, se van a encontrar con palabras que son cultismos, algunas otras palabritas referirán más a contextos coloquiales. En este contexto, hablar de la pila de tareas y referirla con el montón de tareas es más una relación en un contexto de coloquialidad, pero de que siguen siendo sinónimos, evidentemente lo siguen siendo, ¿no? Bueno, los marcamos acá. Sí, correcto, Carreño. Y vamos con la última. Opción con las palabras que comparten el mismo significado en este conjunto. Lorena encendió la marcha del automóvil y condujo rumbo a su casa como de costumbre. Para su mala suerte, a mitad del camino, el coche se quedó sin gasolina, ¿no? Claro, evidentemente en este contexto, como ya lo están mencionando, esta está muy sencilla, ¿no? Las palabras que están funcionando como sinónimos son automóvil y coche específicamente. Rumbo y camino, fuera de contexto, lo pueden ser, ¿no? Casa y costumbre definitivamente ya lo podemos eliminar, me parece, pero rumbo y camino lo podríamos llegar a considerar. ¿Cuál es la diferencia entonces en este contexto? Que rumbo funciona en este contexto como una cuestión de preposición que nos indica hacia dónde se dirige, como sustituible por hacia, y condujo hacia su casa, ¿no? Entonces, por eso, en este contexto, camino y rumbo no pueden funcionar como sinónimos, ¿no? Tendríamos que pensar en una situación diferente. Entonces, ya dijimos, sé la respuesta para esta pregunta número 12. Bien, pues yo creo que vamos ahí avanzando de forma adecuada con respecto a estos ejercicios. Algo que quisiéramos preguntar o plantear antes de pasar ahora a una página que les quiero mostrar para que por su cuenta en estos días de vacaciones y de curso puedan tener presente todavía el tema. Algo que quieran agregar. Voy a quitar esto que tenemos en pantalla. La correcta de la número 10 dijimos que actual. B. Bueno, entonces, les quiero mostrar esta página para que, les reitero, ustedes sigan practicando un poco más sobre el tema, que no lo olviden. Vamos a hacer otros ejercicios, les digo, cuando regresemos a las clases regulares en línea, pero estaría bueno que ustedes también por su cuenta estén viendo algunas cuestiones, ¿no? Se llama semántica. Les voy a compartir el link también, ¿no? Ahorita en el chat. Ok, esta es la página. Es una página donde van a encontrar muchos ejercicios. Ay, les voy a compartir, les reitero el link. Se los dejo aquí en el chat. Y yo creo que varios de ellos les pueden servir. Evidentemente, ya saben que no es como que van a poder encontrar en Internet el exacto formato de pregunta que se encontrarían en sus exámenes de práctica, ¿no? O sea, no van a encontrar para empezar este tipo de preguntas donde hay opciones de respuesta. O sea, sí, de hecho sí tiene opciones de respuesta, pero me refiero a como ese formato exacto de Ceneval, no lo van a encontrar, ¿no? Pero hay cosas que pueden ser útiles y que pueden funcionar para que sigan practicando con respecto
algún tipo de relación semántica. Entonces, eh, yo lo que les sugeriría es que hagan y busquen ejercicios en la parte de las palabras sinónimas, que van a encontrar sinonimia y significado contextual. Recuerden que eso es lo que más nos interesa, los aspectos contextuales, ¿no? Y si ustedes entran aquí, van a encontrar varias actividades que podemos ahorita empezar a considerar. Ojo, ¿no? Vean cómo tienen tres opciones de respuesta y al momento de elegir ustedes alguna respuesta van a tener ahí señalado si está bien o si está mal. Les está indicando que son 15 preguntas y la flecha que está al lado del índice los lleva a la segunda parte del ejercicio. Bueno, tendría, sí, ahí está, que en esta segunda parte son 20 preguntitas. Entonces, son frases un poquito más breves, pero de que sirve, de que puede ser funcional, definitivamente así lo es, ¿no? Vean este ejemplo. Dice, si tienes prisa, encárgaselo a Elena. La diligencia es su lema y nos piden sinonimia y significado contextual, ¿no? ¿Qué es ser diligente? Lean el contexto, ¿no? A lo mejor no sé qué significa diligencia. Pero si me está diciendo que cuando se necesita hacer algo rápido o con prisa, la indicada es Elena porque es diligente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya me puedo hacer al menos una idea, ¿no? Con respecto a cuál podría ser el significado, aunque yo la palabra diligente nunca la haya escuchado en mi vida, ¿no? Algo puedo extraer o identificar en este aspecto, eficiente, rápida, justo, ¿no? Una persona que es diligente es una persona eficiente, que hace las cosas en tiempo y forma, digamos, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Obviamente pueden notar que hay alguna que nada tiene que ver, como carruaje, ¿no? Pero de pronto, aplicación, esmero, podrían funcionar de alguna forma, igual que rapidez, ¿no? Entonces, les reitero, piensen en esta sustitución. Si tienes prisa, encárgaselo a Elena. La aplicación es su lema, o sea, como que es aplicada, pero alguien que es aplicado no necesariamente es una persona rápida, ¿no? Entonces, ahí ya pueden también ir generando algún tipo de relación. Esta está buena. A veces los hijos defraudan a los padres y viceversa. Sí, les digo, pues ya ustedes lo van checando y van ahí practicando un poquito, ¿no? Entonces ya les digo, ¿no? Ustedes eligen el inciso C, en este caso, y aquí al lado les dice si está bien. Y arriba les va mostrando cuál es su resultado. Hasta ahorita, de las 20 preguntas por responder, pues la primera respondió bien y entonces tienen el 100%, ¿no? Y ya les reitero, arriba, del 1 al 20, se va moviendo a la siguiente pregunta, la número 2. La policía desarticuló una banda de delincuentes. En este contexto, ¿qué usamos como sinónimo? Desajustó, desencajó, dislocó o desbarató. Claro, ¿no? Desbarató, esa sería la cuestión de forma clara. Y bueno, esto era lo que les quería mostrar. Entonces les reitero, voy a regresar al índice, nada más para que observen que están estos aspectos de sinónimos, hay aspectos de antónimos, hay algunas otras relaciones semánticas que a nosotros no nos interesan, como los hiperónimos y los hipónimos, pero pues están acá, ¿no? Entonces, esta es para sinónimos y antónimos, les reitero. Las palabras sinónimas y las palabras antónimas. Ya les compartí el link. Les paso otro para que también puedan practicar un poquito sobre homónimos. Solo que esta no me acuerdo cómo se llama, creo que se llamaba miscelánea. Sí, es esta. Ahí tienen también el link. Y en este caso, pues tenemos acá. Hay aspectos, algunos de ortografía, ¿no? Y de hecho aquí pueden encontrar algunas cosas con respecto al uso de la H o la ausencia de la H, entre algunas otras. Pero lo que particularmente me interesa que observen aquí es palabras homónimas y palabras parónimas, ¿no? Y entonces pueden ver el formato de preguntas que se van a encontrar. Algunas son muy sencillas, algunas son muy básicas, pero hay algunas otras que sí son bastante, no difíciles, pero tienen como algún grado de complejidad que puede ser de utilidad, ¿no? Esta pues es muy evidente. Pilar es muy antipática. Hoy me he cruzado con ella y ni siquiera me ha dicho hola, evidentemente con H, ¿no? Pero les reitero, conforme van avanzando se van a encontrar algunas que sean un poquito más complejas o que puedan representar algún tipo de dificultad para algunos de ustedes, ¿no? Entonces la cuestión es que vayan aquí descubriendo qué les puede ser de utilidad y que tengan presentes los temas que estamos planteando en estos últimos días para que cuando regresemos lo podamos retomar y lo tengamos ahí
no tanto fresco, pero de alguna forma que esté ahí, ¿no? Por ejemplo, esta, los interesados deberán presentarse en nuestra oficina. Cita en la calle del Pez, número 4. ¿Qué elegimos? ¿Cita con S o cita con C? Atentos al contexto, ¿no? ¿Qué es cita con S? Situada, ¿no? Entonces, si nos dice, los interesados deberán presentarse en nuestra oficina, situada en la calle del Pez, tendríamos que decir, ¿no? Y entonces, cita con S refiere a sitio, ¿vale? Cita con C refiere a agendar, ¿no? Como sinónimo de agendar, digamos. Entonces, si lo piensan, hablar de una cita como sinónimo de agendar en ese contexto me hace entender que faltan palabras, ¿no? Como los interesados deberán presentarse en nuestra oficina, cita en la calle del Pez número 4, ¿no? O sea, deberíamos tener que ahí alguna cuestión de algunas palabras más para que tenga sentido el contexto. ¿Qué tipo de palabras son estas? Homófonas, ¿no? Aquí, por alguna razón, los presenta dentro del conjunto de parónimos. No le hagan mucho caso a eso, porque nos lo presenta como palabras parónimas, pero sabemos que están sonando exactamente igual. Simplemente tienen significados diferentes, escrituras diferentes, y sabríamos entonces que se trata, les reitero, de homófonos, ¿no? E igual, pueden encontrar varias actividades de este tipo. Las inundaciones han causado ¿qué? ¿Perjuicios o prejuicios a los habitantes de la comarca?